Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que va a resonar con muchos de ustedes. El título lo dice todo, Under Cell, la entrevista que cambió revistas y mi vida. No me arrepiento. Sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más queridas y exitosas, Under Cell, y en particular, vamos a desgranar una entrevista que, según su propio testimonio, fue un punto de inflexión crucial, tanto para su carrera como para su vida personal. Es una historia de valentía, de autenticidad y de cómo enfrentar tus miedos puede abrirte puertas inimaginables. Así que si eres fan de Ande o simplemente te interesa conocer las historias detrás de las estrellas, quédate conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des al botón de suscribir y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a hablar de Under Cell, esa actriz que nos ha cautivado con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina la pantalla. Pero más allá de su éxito en series y alfombras rojas, hay momentos que marcan la vida de cualquier persona, y para Ande, una entrevista en particular se convirtió en un verdadero catalizador. Imagínense estar en la cima de tu carrera, con proyectos exitosos, reconocimiento internacional, y de repente tomar una decisión audaz, una que te pone en una posición vulnerable pero que a la vez te libera. Esa es la esencia de lo que vamos a explorar. La entrevista a la que nos referimos no fue una entrevista cualquiera. Fue una conversación sincera, donde Ande decidió abrirse, compartir sus experiencias, sus luchas internas y sus reflexiones más profundas. Hablaremos sobre qué la llevó a dar este paso, qué la hizo sentirse insegura o presionada en el pasado, y cómo, al final, encontró la fuerza para ser completamente honesta. A veces en el mundo del espectáculo, existe una presión enorme por mantener una imagen perfecta, por ser siempre la versión idealizada que el público espera. Y Ande en esta entrevista decidió romper con eso. Decidió mostrarse como es con sus vulnerabilidades y sus fortalezas. Y esa autenticidad, como veremos, tuvo un impacto tremendo. Piensen en esto, ¿cuántas veces nos hemos sentido obligados a decir o hacer algo que no va con nosotros, solo por complacer a otros o por miedo a las consecuencias? Es un sentimiento muy humano. Para Ande esta entrevista fue una forma de reclamar su propia narrativa. Fue un acto de empoderamiento. Vamos a indagar en los temas que abordó. Es probable que hablara sobre su trayectoria, los sacrificios que ha hecho, las críticas que ha recibido y cómo las ha manejado. También es posible que haya compartido aspectos de su vida personal que antes mantenía en reserva, no por ocultar, sino quizás por proteger su espacio íntimo o por no sentirse lista para exponerlo. La entrevista, al parecer, se convirtió en una plataforma para reflexionar sobre su crecimiento como artista y como mujer. Imaginen la valentía que se necesita para sentarse frente a una cámara o un micrófono y decir, esto es lo que soy, esto es lo que siento, y no tengo miedo de mostrarlo. Esa es la entrevista que cambió las revistas y, según ella misma, su vida. Analizaremos las reacciones que generó esta entrevista. Cuando una figura pública se muestra auténtica, puede provocar tanto admiración como críticas, pero lo que es innegable es que genera conversación. ¿Cómo afectó esto a su imagen pública? ¿Le abrió nuevas puertas profesionales o creativas? Y lo más importante, ¿cómo se sintió ella después de haber dado ese paso? No arrepentirse de algo tan significativo es una señal clara de que fue una decisión acertada y liberadora. Es un testimonio de que a veces, la mejor estrategia es ser fiel a uno mismo. Quizás hubo momentos de duda antes de la entrevista, quizás se preguntó si era la decisión correcta, pero la frase "no me arrepiento" es poderosa. Significa que a pesar de los desafíos o las posibles repercusiones, el resultado fue positivo y enriquecedor. Podríamos especular sobre el tipo de preguntas que le hicieron, o el tono de la conversación. ¿Fue una entrevista dura, incisiva, o más bien un diálogo íntimo y reflexivo? Lo que sí sabemos es que tuvo un impacto duradero. También es importante considerar el contexto. Under Cell no es una actriz que haya tenido un camino fácil. Ha enfrentado momentos difíciles, pérdidas personales y escrutinio público. En este sentido, la entrevista podría haber sido un espacio para procesar esas experiencias y compartirlas de una manera constructiva. Es probable que haya hablado sobre la importancia de la salud mental, el manejo del estrés y la necesidad de poner límites.
En un mundo donde la presión por la perfección es constante, escuchar a una figura pública hablar sobre estas cuestiones de manera abierta es sumamente valioso. O podríamos imaginarla diciendo cosas como: hubo un momento en que sentí que no podía seguir así, que tenía que ser alguien que no era para encajar en las expectativas. Pero luego me di cuenta de que mi fuerza reside en mi autenticidad. Esa es la clase de revelaciones que hacen que una entrevista sea memorable. La influencia de Anne Derzel va más allá de su actuación. Es un ícono de moda, una figura influyente en redes sociales y, ahora, una voz que promueve la autenticidad. Esta entrevista, sin duda, reforzó esa imagen. Al compartir sus vulnerabilidades, se humanizó aún más ante sus fans. Y eso crea una conexión mucho más profunda que la mera admiración por su belleza o su talento. Es como si dijera: soy humana, tengo mis altibajos, pero sigo adelante y sigo siendo yo misma. Esa es una lección poderosa para todos nosotros. Las revistas que cubrieron esta entrevista, al darle un espacio prominente, también reconocieron la importancia de esta conversación. No fue solo una nota de color, sino una noticia relevante sobre una figura pública que estaba haciendo una declaración importante. ¿Qué significa esto para el futuro de Anne Derzel? Es posible que esta experiencia la haya empoderado para tomar decisiones más audaces en su carrera, para elegir proyectos que realmente la apasionen y la desafíen, sin importar si se ajustan a la imagen preconcebida que algunos puedan tener de ella. Y para sus seguidores es un recordatorio de la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de no tener miedo de mostrar nuestras verdaderas caras y de que la autenticidad, aunque a veces asuste, es el camino hacia una vida más plena y significativa. La frase "no me arrepiento" es la clave aquí. Es la confirmación de que, a pesar de las dificultades que pudo haber implicado, el balance final fue abrumadoramente positivo. Fue una inversión en sí misma, en su paz mental y en su integridad. Piénsenlo, el título mismo es una declaración de intenciones. La entrevista que cambió revistas y mi vida. No me arrepiento. No es un título que se tome a la ligera. Implica que hubo un antes y un después, un antes donde quizás las entrevistas eran más superficiales o forzadas, y un después donde se abrió una puerta a la honestidad radical. Y el hecho de que mencione a las revistas sugiere que esta conversación tuvo una repercusión en los medios, que fue lo suficientemente significativa como para ser destacada. Es posible que la entrevista haya ocurrido en un contexto particular, tal vez durante un momento de transición en su carrera o en su vida personal, lo que le dio aún más peso y relevancia. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la historia de Anne Derzel y una entrevista que, al parecer, fue un punto de inflexión crucial. Analizamos la valentía que implicó abrirse, la importancia de la autenticidad en un mundo de apariencias, y cómo esta decisión, lejos de generar arrepentimiento, le trajo liberación y crecimiento. Hemos reflexionado sobre el impacto que tuvo en su carrera y en su vida personal, y cómo nos enseña a todos la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante e inspirador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han tenido alguna experiencia similar donde una decisión audaz les cambió la vida? ¿Qué opinan de la presión por mantener una imagen perfecta en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y creen que puede ser útil para alguien más, no duden en darle un gran like, compartirlo en sus redes sociales y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.